Nuestra naturalidad es ser felices. Nuestra naturalidad es fluir. Nuestra naturalidad es amar. El gran espíritu nos da la vida, wow, 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 wow. El gran espíritu nos cuida, hey, anaya, yanayo, bueno. Hey, anaya, yanayo, bueno. Me parece que hacemos grandes aportaciones cuando cada ser humano encuentra en sí mismo la paz, el regocijo. Y el temazcal es el vientre de mi madre, wow, 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 wow. Temazcalito es el primer aliento, hey, anaya, yanayo, bueno. Cuando nos damos cuenta que somos verdaderamente seres atemporales y ahí nos ubicamos, entonces tremendos miedos a la muerte, tremendos miedos a las pérdidas, tremendos miedos a la carencia, a la escasez, etcétera, se diluyen por sí solos. Y la danza nos da fuerzas, yanaya, yanayo, bueno. Podemos decir que seguimos un camino del corazón, porque cualquier ser humano lo que verdaderamente necesita o desea es un poco de amor. Montañita, danos una visión, wow, 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 wow. Una visión para nuestra gente, yanaya, yanayo, bueno, yanaya, yanayo, bueno, montañita de mi corazón, Bien, les saludo. Así saludamos también al corazón del cielo. Ese corazón del cielo para nosotros es la imagen de nuestras capacidades ilimitadas, de nuestra esencia ilimitada. También saludamos de esta manera al corazón de la tierra, que es una imagen de ese amor incondicional que nos nutre continuamente. También saludamos al corazón de todos los seres, visibles e invisibles, porque a nosotros nos parece que el linaje humano abreva continuamente del corazón. El linaje humano tiene su esencia en una afectividad natural, en una interconexión con todos los seres, a través de la cual la reciprocidad, el agradecimiento se da continuamente. Esta es la esencia de la tradición maya tolteca, el corazón de la vida. Podemos decir que seguimos un camino del corazón, que caminamos con corazón en su aspecto más sagrado, caminamos con el corazón descubriendo veredas que a lo mejor no han sido transitadas. Transitamos con el corazón cada una de nuestras relaciones. Y eso nos hace común a todos los seres humanos. Porque cualquier ser humano lo que verdaderamente necesita o desea es un poco de amor. A veces sin darse cuenta que ese amor es justamente su fundamento y que lo busca por diferentes caminos y que lo busca llenar de diferentes maneras y sin embargo ahí está reposando, abrazándonos, cuidándonos cada instante. Y ese amor justamente tiene como característica fundamental su libertad. Entonces los humanos somos hijos de esa libertad y de ese amor. Los detalles pues que han acontecido a lo largo de nuestra vida, los detalles del nacimiento, los detalles específicos de padre y madre, son justamente esos, ¿no? Tienen la relevancia y tienen una importancia, es cierto, pero fundamentalmente somos hijos e hijas de ese corazón del cielo y de ese corazón de la tierra que se recrea continuamente y de manera inagotable en esa fuente del amor y de la libertad. Entonces la invitación
cuando transitamos estos senderos, cuando vamos en la búsqueda de un camino, es preguntarse continuamente si ese camino tiene corazón, si ese camino para mí me llena de plenitud, si ese camino me llena de gozo y de paz, entonces quiere decir que estoy en un camino correcto, un camino que tiene esa virtud de su plenitud continua. Entonces, a través de esta esencia del corazón que el maya llama Hunabku, como la fuente vibrante, la fuente de energía a través de la cual nosotros estamos conectados con todos los seres. Ese Hunabku emana una dualidad natural, por lo menos así parece, que esa dualidad natural nos convierte en la apariencia en dioses y diosas, en hombres y mujeres, en esta particularidad que a través de la percepción humana emerge, en donde parecemos duales y parecemos diversos y simplemente estamos participando de una energía creativa y diversa de la propia unidad, o qué sucede dentro de la propia unidad. Es fundamental salir del error humano de millones y millones de años de un sentido de separación. Y este sentido de separación que solamente está en nuestra percepción necesita ser conciliado y recordado dentro de ese campo unificado del que participamos todos los seres. Y para ese campo unificado no hay seres más grandes ni seres más pequeños, hay seres universos completos. Cada ser pequeño, cada ser grande según la percepción humana, desde el punto de vista de esa conciencia universal, es simplemente otro ser completo. Y ese ser completo tiene derecho a la paz, a la felicidad, tiene derecho al amor y a la libertad. Esas son nuestras herencias. Y esa herencia necesitamos asumirla, necesitamos a veces reclamarla y a través de esa herencia a completarnos como seres humanos. Creo que fundamentalmente uno tiene que recuperar su espiritualidad natural. Y esa espiritualidad natural, a veces encarcelada en los sistemas religiosos, no ha permitido al ser humano una exploración profunda e íntima y una revelación directa de su esencia. Entonces necesita cada ser humano recobrar confianza en su esencia atemporal. Somos seres atemporales, de repente que aparecemos en el tiempo y espacio con una duración momentánea. Pero cuando nos damos cuenta que somos verdaderamente seres atemporales y ahí nos ubicamos, entonces tremendos miedos a la muerte, tremendos miedos a las pérdidas, tremendos miedos a la carencia, a la escasez, etcétera, se diluyen por sí solos. Entonces, en la medida en que cada ser humano, ¿no?, cada familia, cada pueblo recobre su función esencial, entonces estaremos construyendo una nueva cultura o haciendo emerger una nueva cultura. Quizá esa cultura permanente, porque es una cultura del afecto, es una cultura de la reciprocidad, es una cultura de la confianza, es una cultura de los valores esenciales de nuestro propio espíritu. Entonces, me parece que hacemos grandes aportaciones cuando cada ser humano encuentra en sí mismo la paz, el regocijo, encuentra en sí mismo la sabiduría. Y esto como flujo natural se empieza a compartir y empieza a llegar a todas nuestras relaciones. Entonces, esa yo creo que es una de nuestras fundamentales aportaciones. Después viene quizá que este ser humano, por el gusto, por esa pregunta que se hace, ¿este camino que sigo tiene corazón? ¿Esta relación que tengo tiene corazón? ¿Esta familia en la que me desenvuelvo tiene corazón?
porque si tiene corazón entonces puedo atravesar todas las dificultades y quedarme en la relación o irme de ella, ¿no? Si eso tiene corazón. Entonces, esa es una pregunta esencial para descubrir si lo que estamos haciendo en nuestra vida nos llena de regocijo, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestras diversiones. Si esas tienen corazón, entonces vamos por el camino correcto. Y con esto estamos favoreciendo a que más seres humanos, por mirarse como en un espejo, de pronto digan, caramba, si se puede vivir plenamente a pesar de los vaivenes que nos da la existencia en esta plenitud, que llamamos espiritual de alguna manera, pero que también pudiéramos decir que es nuestra naturalidad. Nuestra naturalidad es ser felices, nuestra naturalidad es fluir, nuestra naturalidad es amar, nuestra naturalidad es llenarnos de regocijo. Y cuando eso empieza a manifestarse en nuestra vida, entonces cualquier cosa que hagamos estará impregnada por ese mismo afecto. Hay que darnos cuenta que en el espíritu está la mente. Y esa posibilidad de darnos cuenta de que la mente no existe por sí misma, sino sucede dentro de la misma conciencia y que es un aspecto de ella, ¿no? Tal como pasa con el cuerpo, es un aspecto del espíritu. Entonces uno puede, a través de esa confianza en esa conciencia, vamos a decirlo que de manera sencilla, respirarla. Y uno la respira y los pensamientos se vuelven transparentes. Es decir, los pensamientos tal vez sigan estando ahí, pero ya no hay una identificación con ellos. Entonces la manera en que pudiéramos observar nuestros pensamientos, observar nuestras emociones, sin identificarnos, sobreidentificarnos con ellos, es lo que hace posible que entonces se acalle ese sentido de que nuestros pensamientos son propios y no son solamente como los pensamientos de la humanidad, y que nuestro cerebro es solamente un aparato receptor. Y si nuestro cerebro es un aparato receptor, de cuando en cuando lo puedo desconectar, cuando no lo uso para las tareas prácticas, las tareas meramente técnicas. Entonces no lo tengo que dejar encendido todo el tiempo el aparato receptor. Entonces eso sí es posible, ¿no? Y puede ser tan sencillo, ¿no? Hay, por supuesto, diferentes tradiciones ofrecen diferentes maneras también para hacerlo, pero esencialmente van al aliento, van a la respiración. Sé consciente durante un tiempo del aliento exclusivamente, es como si durante un momento también fijaras la atención no en el ruido, sino en el aliento. Y de pronto el ruido se va desvaneciendo a través del mismo aliento. Entonces queda como el cielo, queda un espacio abierto para que espontáneamente empiecen a surgir quizá nuevos pensamientos o creatividad verdadera, ¿no? A través de esa misma inspiración que puede resonar en cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos diversas manifestaciones, ¿no?, que la propia existencia nos va revelando y que tiene que ver simplemente con incluirnos en el amanecer, por ejemplo, por lo que celebramos la salida del sol. Celebramos también cuando el sol está a mediodía, como para recordarnos que
que todos los seres están siendo acompañados continuamente de luz. Celebramos el atardecer, nos incluimos en él cuando el sol aparentemente se va yendo de este mundo, como recordándonos, ojalá si te puedas ir también tú de este mundo, despierto, luminoso, ¿no? Y celebramos la medianoche como una manera de reposar en confianza, ¿no? De renovarnos en confianza en ese espacio y en ese tiempo en donde queda nuestro cuerpo. Entonces celebramos estos ciclos de la vida, ¿no? Estos 4 rumbos de la vida, estos 4 senderos para llegar al corazón, a su esencia. Intentamos durante la noche lo que se conoce como ensueño, es decir, estar dándonos cuenta que estamos soñando. Que a través del darnos cuenta que estamos soñando uno puede intuir su presencia verdadera, esa conciencia atemporal. Y esto es traducido también o es trasladado a la conciencia en estado de vigilia, y en ese estado de vigilia nos damos también cuenta que estamos participando de una especie de sueño. Y eso tiene sus ventajas, porque si esto es una especie de sueño, entonces puede ser moldeable mágicamente. Porque si es una construcción tan difícil, entonces hay que esforzarse por derrumbarla, ¿no? Pero si concedemos que tiene la posibilidad de ser moldeable, entonces está disponible para cualquier transformación. Al mismo tiempo, pues, intentamos ser claros en que nuestra palabra tiene un poder creativo y que igual puede hechizar el mundo, que igual puede liberarlo de su cárcel de percepción. Creemos que la tierra es, por supuesto, un hábitat sagrado y que ese hábitat sagrado necesita ser escuchado nuevamente, recurrir a aquellos seres humanos que pueden escuchar con fidelidad la voz de la tierra. Y con esa voz de la tierra que puede escuchar, por ejemplo, en estos espacios, la voz del Teide, la voz del mar, e incluir dentro de una, vamos a llamarle democracia extendida, la posibilidad de que ellos tengan palabra para decirnos, oye, aquí no es posible escarbar, por ejemplo, aquí no es posible colocar un edificio, déjalo tal cual. Son como recordatorios de ese espacio sagrado de cada uno de nosotros como intocable. Entonces, cuando todo eso se llena de pensamientos que son como casas, pensamientos que son como automóviles, pensamientos que son como ruidos, todo ese espacio intocable parece que ya desapareció, y para el punto de vista humano ya no hay una referencia para ello. Todo se desacraliza, ¿no? Todo se uniforma. Y quizás el error fundamental de esto que llamada cultura occidental es que todo lo ha querido uniformar, todos iguales, ¿no? Y entonces apabulla la diversidad, ¿no? Porque cree que su voz es más importante, ¿no? Y muchas veces con buenas intenciones, ¿no? Quiere seguir uniformando a esos otros pueblos y esas otras maneras de concebir el mundo. Y entonces ese es su error vital, esta civilización. Entonces darle voz a esos pueblos que escuchan, ¿no? Ancestralmente la voz de los árboles, la voz de las montañas, la voz de los ríos, que dicen, mira, nos están diciendo esto, no es una fábula, no es un mito que nos inventamos, no es una espiritualidad fantasiosa. Escuchamos afectivamente esa voz y esa voz nos está requiriendo afecto, reciprocidad, respeto, importantísimo, ¿no? Respeto a esa diversidad. Y entonces de este respeto vienen medidas que pudieran favorecer. Es natural, ¿no? No podemos seguir creciendo de esa manera, ¿no? Dice, sí, entonces vienen actitudes y políticas de acuerdo a eso. Pero si en esos cumbres de poderosos en que se decide el destino de los muchos por unos pocos,
no tienen ese corazón abierto por más que hagan juntas y reuniones. No hay acuerdo, no hay acuerdo, siempre es la imposición de la voz del más poderoso. Y entonces solamente hasta que en esos núcleos pueda llegar ese mensaje de los más pequeños a lo mejor, de los que nunca han tenido voz, entonces, y eso abre el corazón verdaderamente de esas cúpulas, es posible entonces una reorganización comunitaria. De otra manera, será una pérdida de tiempo, una y otra vez. Entonces, por esto es importante que algunas tradiciones esenciales, tradiciones que bebieron del manantial de la tierra continuamente y que no se extraviaron, y que convivieron armónicamente durante mucho tiempo con su ecosistema, sean escuchadas. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Bueno, tuvimos una preparación interior, una apertura del corazón, y para llegar a ser gobernantes, ¿no?, tenemos que haber pasado por toda esa evolución espiritual, por llamarle de alguna manera, por esa apertura del corazón. Y entonces en consejo comunitario, en consejo de ecosistema, le dice, ¿les parece bien que ese es su líder? Y entonces las abuelas y los abuelos opinan y dicen, sí, lo conocemos desde joven, nos ha pasado por todo esto y sabemos que su corazón está abierto para servir, para servir. Considera un honor servir, ¿no?, por lo cual inclusive renuncia a cualquier tipo de privilegio. Y entonces al ver un ejemplo de autogobierno, el pueblo, por decirlo así, o su ecosistema dice, caramba, hacemos lo que sea, ¿no?, por esto. Pero cuando es en este estado de la civilización totalmente diferente, es natural que surjan todas estas revueltas, porque no se está de acuerdo que así sea. No son líderes en los que se confían, no pueden ser líderes quien no ha purgado su naturaleza humana y su deseo humano de avaricia y de poder a toda costa. No será nunca un buen líder, ¿no? Y entonces cuando resurjan pues de la misma tierra estos carismáticos, estos seres carismáticos, justamente porque han atravesado toda esa formación espiritual, han entrado, por ejemplo, a una cueva, como decirlo, a mirarse profundamente, a estar solos, ¿no?, en su oscuridad, han entrado a un temazcal, que es una de las formas rituales de nuestros pueblos, a sudar memorias pesadas y a cantar. Han pasado por ayunos, ¿no?, han pasado por peregrinajes y desprendimientos de historias familiares. Entonces, cuando cumplió con todas esas etapas, a lo mejor es posible que usted sea un buen dirigente. Antes de eso no tiene posibilidad, aunque haya usted ido a Harvard, a Oxford, a las mejores universidades. Ahí no enseñan cómo vivir, ahí enseñan en general cómo imponer un modelo, cómo explotar, cómo depredar a los demás. Entonces estas escuelas y estas universidades de la naturaleza, ¿sí?, siempre están disponibles, y siempre, si verdaderamente lo queremos, aparecerá un orientador, un guía, un facilitador, para que haya una plenitud como ser humano. Y en esa plenitud del ser humano, cada uno puede realizar la función que más le llena. Y no hay función más grande o más pequeña. ¿En cuál estás feliz? Y esa es la esencia de esta tradición, un corazón feliz. Si hay un corazón feliz, entonces habrá un corazón que se comparte. Si hay un corazón que se comparte, habrá comunidad, habrá buenas familias. Nos liberaremos de esa adicción al desear y desear y tener, que es como un pozo que nunca se llena. Y una gotita de plenitud te permite saborear lo que hay y lo que no hay con todo el gusto de siempre. Entonces, un ser humano en esa condición y con esas características
puede ser un buen hijo, un buen padre, una buena madre, cualquiera de los roles sociales que quiera jugar. El espiral hacia el centro, al centro del corazón. El espiral hacia el centro, al centro del corazón. Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador. Soy el tejido, soy el tejedor, soy el sueño y el soñador. Yo creo que la búsqueda debe nacer de una sed del corazón, no de una cosa que quiero aprender. Si hay sed, una sed verdadera en el corazón, aparecerá siempre el guía, la guía que te oriente hacia esa profundidad del corazón. Si hay como este deseo superficial de aprender algo, de modificar algo, así nada más por encima, pues nos vamos a encontrar con ese tipo de personas que nos van a ayudar en ese aspecto. Cuando hay una sed que sabes que nada te lo va a llenar, hay un hambre que sabes que nada te lo va a llenar y solamente es el reconocimiento de tu esencia, siempre vas a encontrar a alguien en el camino que diga, ese tiene el deseo verdadero, porque no falla, no falla. Si algo en algo no falla el universo, es que ese deseo te lo cumple. Si hay una sed de descubrir tu esencia, te lo cumple y te encuentras con las personas que te van a dar, te van a acercar eso que necesitas. Y entonces a partir de ahí se desarrolla el método, la tradición conveniente, ¿no? Y esto es siempre en dónde te sientes usted bien, en dónde se siente usted bien. Si te sienta bien hincarte, si te sienta bien entrar a una cabaña de sudación, si te sienta bien caminar, si te sienta bien meditar, ¿qué es lo que haces por gusto, no por el hecho de obtener algo? Ese es el secreto, porque esto aprendido que han llamado yo o ego, ¿no? Siempre ha aprendido a obtener algo, a hacer un esfuerzo para obtener algo. ¿Entiende? Y cree también que la joya del espíritu lo va a obtener de esa manera. Y ahí está el error. No puede obtener algo que ya es. Y está buscando algo que ya es. Entonces cuando se da cuenta que está buscando algo que ya es y que eso es justamente su esencia, entonces todo lo demás se cae solito. Todo lo demás de la estructura que pretendía obtener algo, que inclusive quería como reconocer. Yo quiero reconocer si se me abrió el corazón. Quiero reconocer si ya me iluminé. Eso son todas ideas aprendidas. Porque es tu propia esencia, a lo mejor jugando a las escondidas contigo, ¿no? Y cuando la descubres, pues tiene una sonrisa. Tanto tu esencia dice, ¿cómo es que no me habías visto si aquí había estado todo el tiempo? Y entonces hay una sonrisa de eso, un descubrimiento, y a veces cuando está en una como crisis terrible, puede haber hasta una carcajada. Pero ¿cómo es posible que no me había dado cuenta de algo que siempre me ha acompañado, ¿no? Que va a estar aquí, que estuvo aquí antes de que yo naciera y que va a estar aquí antes y después de que me vaya de este mundo. Y va a seguir acompañando. Por esto es que integrar eso, percibir eso, fundirse en eso, es el propósito de toda búsqueda. Porque hay que haber sed. Por esto es que algunos de los compañeros del camino suben a una montaña, ayunan, y están ahí solos, retirados en la montaña, y están en condiciones de soledad y de ayuno, como para despertar esa chispa de hambre. En verdad tengo hambre de algo que no entiendo todavía, no comprendo, no logro abarcar. Y entonces sé que nadie más me lo puede dar, tengo que ir, como dice, a la montaña, tengo que ir a la cueva, tengo que ir al mar y sentarme ahí, implorando en esa condición de hambre espiritual, y a partir de ahí el espíritu responde, va reacomodando todo, ¿no? Al principio son como cosas que no notamos, ¿no? Pues como que hay vaivenes, dice, hoy parece que ahora sí logré integrarme y luego se me pierde. Son momentos nada más, porque eso no se puede perder. Pero a través de eso conocemos todas las expectativas que tiene el yo.
Dice, es que la espiritualidad tiene que ser de esta manera. Yo me tengo que mantener así como en un equilibrio. No tengo que hacer este tipo de rabietas, etcétera. Hay una serie de ideas acerca de la espiritualidad que me parecen muy confundidas, que son religiosas, no son de la naturalidad. Y el ser humano tiene que recobrar su naturalidad. Y para esto por lo menos hay, digamos, 4 senderos básicos. 4 senderos tienen que ver a veces con un color rojo, a veces con un color amarillo, a veces con un color azul oscuro o negro y uno blanco. 4 senderos. Entonces, como si la propia conciencia, el propio espíritu tuviera una didáctica para decirte, si no vienes por este color, te voy a entrampar por el otro. Si no vienes por el otro, te voy a entrampar por el otro. Dale la vuelta completa y cuando veas la vuelta completa vas a caer por uno de ellos en el centro. El centro no tiene color. El centro no tiene color. Pero de eso que no tiene color emanan todos los colores. Por eso se dice que es un misterio. Y nosotros somos un misterio caminando. Nada más que ese misterio que caminando llegó a creerse la historia de que era alguien con tales y tales características. Y las creyó como definitivas. No simplemente como un juego temporal, un disfraz temporal. Entonces esta humanidad está obsesionada con la humanidad, con su forma humana. Y no alcanza a descubrir que es otra cosa también, que no solamente es humano. Y cuando lo descubre, entonces como que reposa. Como si dice, uff, ya, qué bueno, ¿no? Cuando como despertamos de una pesadilla. Dice, qué bueno, solamente fue un sueño. Así se parece, por decirlo así, el descubrimiento de nuestra esencia. De repente, estaba yo en un sueño. Regresas de ese descubrimiento, por decirlo así, y valoras todo. Dices, uy, qué bonito disfraz. Pero ya sabes que es un disfraz. Ah, qué bonitas sensaciones. Ah, qué bonito se ve todo esto, ¿no? En el sentido real, no un bonito opuesto a algo feo, sino algo que está ahí como una belleza innata en todas las cosas. Y aprecias entonces ya cada detalle de la existencia que luego pasaba por uno muy distraído. Entonces volver a esa condición esencial es la naturalidad. A mí ya no me gusta llamarlo tanto espiritualidad porque tiene mucha carga, eso se vuelve como muy religioso. O nosotros le ponemos una carga religiosa a la espiritualidad. Cuando decimos, pues es lo natural. Es la manera en que vive el árbol, que vive la montaña, en que vive la estrella. Es lo natural, es la manera en que vive el humano. Abrazado a esa conciencia, a ese espíritu. Y como lo tiene abrazado tan íntimo, nunca lo ve. Por lo menos con los sentidos conocidos.